es caridad y Gemilut Hadassim es actos de bondad. Pero otros dicen, no, esto Sedaká engloba a todo. Y nosotros tenemos que ver que el problema que tenemos en el mundo no es la pobreza, sino es la distribución de la riqueza. Y entonces cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene que compartir lo que Dios nos ha dado con el que lo necesita. Y ahí entonces interviene el término justicia. ¿Mm? Compartir con otros justamente lo que nosotros hemos recibido, con justicia compartirlo con otros. Y ese sería básicamente la explicación más clara de lo que significa Sedaka. Y ahora lo voy a dejar a Manuel, que él tiene otros pensamientos también. Buenas noches a todos. Estoy viendo ahí que son 18 los conectados, pero no son los 18 que estamos. En cada grupo por ahí hay 2 o 3, así que es lindo eso. Es muy lindo. Sí, uno cuando habla de la Sedaka, rápido lo traduce. ¿Cómo hago Sedaka? ¿Cómo doy al necesitado? Y esto de dar es una situación que uno cuando lo lee en la escritura, la primera vez dice que alguien da de lo que uno tiene al otro, diríamos, en relación a un concepto divino, tiene que ver con Abraham que dio el diezmo al rey de Matusalén, Melquisedec. Y luego también tenemos la percepción que tiene Jacob, que dice que va a dar un diezmo. ¿Por qué menciono esta palabra? Porque uno dice, no, una cosa es el diezmo, otra cosa es la sedacat, y en el fondo uno inclusive en la comunidad cuando va, tiene los dos lugares donde uno da el diezmo y donde da la sedacat. Pero resulta que cuando uno va a leer en Deuteronomio, déjenme que vea, en Deuteronomio 14, a partir del versículo 22, no lo vamos a leer, pero les voy a dar la idea, habla ahí de un concepto del diezmo de cada año, y luego habla de un diezmo cada 3 años, que es para el levita necesitado, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y uno ahí se da cuenta que están juntito pegado esta idea. Entonces, esta idea de que lo que tengo le doy parte a Dios es reconocer que Dios me lo dio primero, ¿sí? Y que lo que le voy a dar, al diezmo o lo que le voy a dar a la sedaca, siempre es para el necesitado. Uno diría, no, el diezmo era para la estructura del templo, no para los necesitados, ¿sí? El tema es que la estructura del templo estaba para el necesitado espiritual, porque las personas que necesitaban reconciliarse con Dios o dar gracias a Dios por lo que eran en su relación, tenían que ir al templo. Y ahí estaban todos la estructura, diríamos, religiosa, pero toda esa estructura religiosa que tenía un costo y que había que sostenerlo, estaba justamente para mí, que no era del templo, sino que yo necesitaba llevar la ofrenda y hacer todo el ritual para tener una relación con Dios. Es decir, todo lo que nosotros nos da Dios, todo es porque Dios sabe que nosotros somos necesitados. Y de ese poquito que le damos después a Dios en el diezmo y en la sedacá, que nosotros la distribuimos, es porque somos necesitados. Con esto quiero decir que por lo general uno cuando habla de esa situación dice, el que tiene le da al que no tiene. Y el concepto tendría que ser así. El necesitado que ha sido beneficiado le da al necesitado que va a ser beneficiado con mi entrega. Y fíjense en que va a una cosa mucho más compleja que el necesitado económico, porque fíjense en que habla del huérfano, de la viuda y del extranjero, pero tendría que decir, si fuera necesitado económico, ¿no es cierto? Tendría que decir
el huérfano pobre, la viuda pobre, el extranjero pobre. Dice el extranjero, no dice el extranjero pobre. Porque todos los extranjeros son necesitados, porque están en una categoría distinta. Entonces uno tiene que entender que el tema de la sedacá es al necesitado y que el necesitado recibe de alguien que es también un necesitado, pero que se le da en el momento oportuno lo que él tiene. Por eso se habla de justicia, porque Dios me da a mí lo que yo necesito y me da un poquito más para otro que también necesita y que no es mío, que yo lo voy a distribuir, me hace ser administrador de entregarle a un necesitado como él me lo entregó a mí, como él me lo entregó a mí. Entonces eso iguala, ya no es el que da como si fuera Dios. Yo si fuese Dios daría todo, ¿no? Y uno cuando empieza a dar parece que se convierte en Dios, quiere darle a todo el mundo y que nadie tenga necesidad. Sin embargo, Dios nos da limitaciones para que entendamos que nosotros somos necesitados, que le damos a otro necesitado. Dentro de esa estructura hay maneras de dar, que le voy a dar a Patricita que lo plantee, que tiene que ver con las leyes de la SEDACA o con los niveles de SEDACA, que los va a ir mencionando y desarrollando ella. Bueno, sí, los niveles de SEDACA, estos 8 niveles que yo les voy a mencionar ahora, en realidad es una categoría que la dio Maimónides, por supuesto hace muchísimos años, y que, bueno, se la ha tomado como, digamos, para tener, sí, ninguna de estos 8 niveles es mejor y peor, sino que se dan, de acuerdo a las circunstancias, un nivel u otro. Aunque hay algunos que son superiores, como el primer nivel que les voy a nombrar, y otros que, bueno, que ni siquiera se consideran una verdadera SEDACA, bueno, ya lo voy a desarrollar, que sería el último nivel. El primer nivel de SEDACA, el más alto, es dar un regalo o hacer un préstamo o tomarle a una persona de socio, si está en bancarrota, por ejemplo, atraerlo para formar una sociedad de modo que no tenga que llegar a la indigencia. Es decir, todo lo que puedo hacer por esa persona para que llegue el momento en que ella se pueda volver a autosustentar. Y ese es el nivel más alto de SEDACA. No le voy a dar el pescado, como decimos, sino le voy a ofrecer la caña de pescar para que él pueda levantarse. Bueno, el segundo nivel de SEDACA es cuando el que da y el que recibe no se conocen entre ellos. Y esto era muy común antiguamente. Dice que en el Bet HaMikdash había una bolsa donde las personas hacían la SEDACA, ponían el dinero, y las personas necesitadas luego venían y sacaban ese dinero para sus necesidades. Es decir, que ni el que da ni el que recibe conocen sus identidades. Un tercer nivel es que el que da conoce la identidad del que recibe, pero el que recibe no conoce la identidad del que da. Esto es muy lindo porque una de las cosas que nosotros tenemos que lograr, que procurar, es no avergonzar a la persona que está en necesidad. Eso lo tenemos que grabar muy a fondo. El judaísmo hace mucho hincapié en esos detalles de cuidar al otro, de cuidar el alma de la otra persona. Y constantemente, si ustedes leen los libros de los rabinos, y están haciendo ese hincapié, no avergoncemos al otro, no lo humillemos. Dice un rabino, esto está citado en el Talmud, que si en una balanza ponemos todas las pruebas y todos los problemas, no son tantos como la persona pobre. Es decir, a la persona pobre, a la persona que está indigente, le pesa muy mucho eso.
Entonces nosotros cuando emulamos a Dios, tenemos que hacerlo así, de esa forma también, tratando de no avergonzar a la persona. El cuarto nivel es el que recibe, conoce la identidad del que da, pero el que da no conoce la identidad del que recibe. Y esto es muy común, por ejemplo, en las obras, en las fundaciones, en ese tipo de asociaciones de bien común, donde el que recibe sí conoce, pero muchas personas ofrendan a esa organización y no saben a quién les llega, ¿no? Sería ese el cuarto nivel. Otro nivel que a mí particularmente me fascina es el nivel quinto, que dice así: el que dona, el que hace caridad, lo hace antes de que se le solicite. Fíjense cuánto esta persona, cuánta atención presta a su hermano, que se da cuenta que hay una necesidad y antes de que se la pida, él la cubre. ¿No? Este es un nivel hermosísimo. El sexto nivel es dar la sedacá cuando la persona la solicita y darlo generosamente también. El séptimo nivel es el que da menos de lo que se le solicita, pero lo hace amablemente. Es decir, me pediste esto, no llego a cubrir esa cantidad, pero de todo corazón te doy esto que tengo hoy, ¿no? Y el último nivel, que según algunos sabios dice que no es considerado ni siquiera una misvá, es el que da, pero lo hace quejándose. Es decir, que si querés hacer sedacá y no lo haces de corazón, no lo hagas, porque ni siquiera eso es considerada una mitzvah a los ojos de Dios. Pero todos los otros niveles que hemos nombrado, ni uno es mejor que otro, es de acuerdo a la circunstancia que nosotros podamos estar transitando en ese momento. Todo hacerlo con mucho amor, con mucho respeto. Eso tenemos que aprender a hacerlo con mucho respeto. Y yo aprovecho este momento de sedacá, que nos ha tocado hablar de este tema, porque verdaderamente nosotros sentimos mucha alegría y mucha bendición por la persona de Mica, porque ella hace sedacá en el ministerio que la fundación tiene con la gente en situación de calle. Y nosotros a lo largo de este periodo, yo la pongo como ejemplo, y me encantaría que muchos puedan ir algún día para ver cómo ella se desempeña, con tanto respeto, con tanto amor, con tanto cariño, que uno dice, verdaderamente, esto es sedacá. Esto es sedacá. Abrazar al que quizá no tiene un perfume rico, el que no está en las mejores formas de higiene, y hacerlo como un igual. Y esto para mí es un ejemplo hermosísimo de Mica, que nos ha enseñado a todos, ¿no? A todos. Así que nosotros sentimos mucha alegría de tenerla, y esta es una oportunidad para honrarla realmente por lo que hace. Bueno, ahora voy a pasar a las leyes de sedacá. Las leyes de sedacá son muchísimas, pero yo he tratado de simplificar algunas porque si no íbamos a estar hasta muy tarde. Entonces he tratado de ver las que son más, que se adaptan más a nosotros, ¿no? Una persona nunca se convierte en pobre por dar sedacá. Eso lo tenemos que tener muy presente. El Señor no es hombre para que mienta, y esto lo dice Él: nunca nos volveremos pobres por dar sedacá. Otra ley: dar con un semblante alegre. Tenés que hacerlo con alegría de corazón. Te tiene que salir de adentro, ¿no? Primeramente, porque estás cumpliendo con algo que Dios te pidió. Si alguna persona pide un favor, y cuando estamos hablando de sedacá, yo quiero que interpretemos que no es solamente dinero, sino que a veces, bueno, nos vamos un poquito para ese lado, pero ya les dije, cualquier acto de bondad, de gesed, también estaría enmarcado dentro de la sedacá, de la forma que yo lo estudié y lo capté. Aunque ya les dije que hay otras
corrientes que dicen que tzedakah es solo dinero y que Gemilut Hasadin son estos actos de bondad. Si una persona pide dinero o cualquier otro favor y no estamos en condiciones de ayudarlo, no debemos elevar el tono de voz, no debemos enfrentarnos con él, sino que debemos mostrar amabilidad. Y esto yo lo digo por algo, por ejemplo, que nos pasa acá en la ciudad de Córdoba, a los que tenemos auto, que a veces están estos chicos que limpian los vidrios, por ejemplo, y yo he visto que muchas veces el semblante de las personas, la forma de tratarlos, es a veces hasta grosera, ¿no? Y esto es lo que nos está pidiendo estas leyes de Sedaka. Si no lo vas a hacer, si no podés, trátalo bien, trátalo amablemente. Y nunca olvides que si ponemos en la balanza todos los males que tenemos, y en el otro lado de la balanza, la pobreza, eso pesa más que todo lo otro. O sea, nunca perdamos de vista esto, ¿no? Bueno, otra de la ley que es muy linda es influenciar a otros para dar sedaka. Y esto es hacer mucho por los demás. Y Dios va a considerar, si influenciamos a otro que haga sedaka y hace sedaka, es como que la sedaka de él también va a ser contado como mérito mío. O sea, tratar de que las personas por todos los medios repliquen la sedaka. Y eso difundirlo. Dar sedaka suficiente para el que carece de ropa, alimento, como dije anteriormente, en cuanto a lo que son los niveles, ver la particularidad de cada persona. Y el Gaón de Vilna da una reflexión que a mí me encantó y se las voy a compartir con ustedes porque es imperdible. Dice que cuando nosotros cerramos la mano, tenemos todos los dedos, si lo vemos, casi iguales. Pero cuando abrimos la mano, nos damos cuenta de que cada dedo es diferente. Y esa es la sedaka que nos pide Dios. Fíjense lo que dice acá dice, abrirás tu mano. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esta orden de Dios, abrir la mano, vemos que nuestros dedos son diferentes y cada persona necesita una forma de sedaka diferente. Uno necesitará dinero, el otro necesitará ropa, el otro una palabra de aliento, el otro dinero para poder casarse porque no tiene la posibilidad de casarse si no lo ayudamos. Y así cada persona en particular, no podemos enfrascar a todos iguales, uniformarlos. Y eso habla de la sensibilidad que Dios pone en nuestro corazón. No todos tenemos las mismas necesidades. Ahora bien, si un extranjero viene a pedirnos sedaka, no tenemos por qué estar investigando si es honesto o no es honesto, o por qué lo va a gastar, o esto. Le damos sedaka. Y si él nos pide comida y vestido, y nosotros tenemos para darle solamente una de estas dos cosas, debemos priorizar la comida porque eso es la vida. Y eso es otra de las cosas que yo quiero recalcar. Muchas veces nosotros damos sedaka y queremos saber hasta lo último. ¿Y cómo hiciste? ¿Por qué lo vas a gastar? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué? ¿Dónde está? Y la sedaka se da porque es una orden de Dios. Por supuesto que hay que ser responsable con el dinero también que recibimos de parte de Dios a través del trabajo y de nuestra salud. Pero a veces investigar tanto, ¿qué nos va a hacer? Y bueno, nos damos sedaka. A veces nos toca estar, por ejemplo, en la calle y ver un niño que pide, y uno dice, no, ¿para qué le voy a dar si después el padre se lo va a gastar en vino? Bueno, esa es una reflexión nuestra, que nosotros tenemos que darle sedaka. No sabemos en qué lo va a gastar, nosotros pensamos que lo puede gastar en vino, que lo va a malgastar. Dios nos manda a abrir la mano y no cerrarla. Esa es la orden de Dios. Y lo demás corre por cuenta de nuestros pensamientos.
Bien. Una persona que debe dinero a otra debería primero, y da mucha sedacá, debería primero cubrir esa deuda y una vez que cubre esa deuda, dar sedacá. Porque a veces pasa que somos muy generosos, pero también estamos debiendo a las personas. Entonces, Dios nos pide que seamos cautos, que seamos responsables con lo que nosotros tenemos y decimos. Si prometes que vas a darse de acá, de una determinada cantidad, eso ya es un voto. Por eso dice el Eclesiastés, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Mm? Nadie está obligado a dar una determinada, eso lo pone en el corazón. Entonces, si no vas a cumplirlo, mejor que no lo digas, porque esto se toma como voto. Otra ley, que ya le hemos hablado un poquito, tratar de darse de acá, y esto sí de una forma casi que es una obligación, sin avergonzar. Dice que antiguamente los rabinos, por ejemplo, hacían caer en la calle descuidadamente monedas y se iban rápido porque veían algún necesitado y entonces sabían ellos que cuando pasara ese necesitado por ahí iba a recoger las monedas. Hasta ese punto de no exponer a la persona. Otra cosa es no hacer alarde de la sedacá que hacemos. Eso queda en las cuentas del cielo, en las cuentas de Dios. ¿No? No podemos estar haciendo alarde de lo que damos, eso sea para nosotros y para Él, nada más. Quien acepta sedacá, esta es otra de las leyes, y no lo necesita, terminará con necesidad. Es decir, que debe haber mucha responsabilidad en no mentir en cuanto a la sedacá. Y una última ley, si un tesorero a cargo de la sedacá en una cailado, donde sea, es insultado o es puesto a prueba y es una persona honesta, dicen que no debe angustiarse porque incrementa su mérito, porque ha trabajado con integridad y bueno, a veces es una posición bastante, digamos, difícil y a veces se cuestiona, pero cuando una persona sabe que es íntegra, que lo cuente como mérito, que Dios le va a tomar en cuenta ese sufrimiento injusto que está pasando. Bueno, ahora lo dejo a Manuel para que siga. Sí, dos cositas más, ¿no? Uno cuando piensa en la sedacá, piensa en cómo resolver el problema del necesitado. Pero dentro de la estructura de la escritura, tiene una preocupación de armar una estructura para que no esté el necesitado. Es decir, tanto en los sembrados que había que dejar un lugar para ellos, tanto en la ofrenda, que había una ofrenda que era para la viuda, el huérfano, el extranjero. Es decir, había toda una estructura para que no exista el necesitado. Y eso era muy importante porque hay un texto que dice que ellos no iban a tener necesitados. Sin embargo, después dice que va a haber necesitado. ¿Y por qué esa contradicción? Y bueno, porque tiene que haber en el medio una estructura de manera que no haya necesitado. Y tiene que ser planificado. Esto dentro de los gobiernos, uno lo ve hoy con el Ministerio de Acción Social, por ejemplo. ¿Sí? Ya sé que siempre son mal vistos, que se hacen las cosas mal, que se utiliza eso para proselitismo, etcétera, etcétera. Pero en la escritura está y es interesante eso. Y la otra es la prevención porque eso sería la prevención para hacer todo lo bueno para que no haya necesitado. Y la otra es no hacer lo malo, para que dice que nosotros no tenemos que pedirle usura, no darle al extranjero con condiciones que lo dejen preso de una situación difícil.
Y dice en la escritura, en Éxodo capítulo 22, verso 23, que si nosotros afligimos a la viuda, al huérfano y al extranjero, si él clamare, ya esto lo expliqué creo que hace 3 o 4 lunes cuando dieron la parashá correspondiente a esto, dice, si él clamare, Dios obrará en consecuencia. Y uno dice, ¿cómo? Si él no clama, Dios no actúa. Bueno, es porque ese texto está hablando de que no hicimos sedacá, la persona murió y la sangre del que murió clama por justicia. Es decir, hay algo que yo me hice quedar del otro y Dios va a clamar justicia porque ya le costó la vida a él. Es decir, ya cuando tenemos complicaciones muy grandes. Uno cuando ve en la vida de Yeshua, uno va a encontrar muchas situaciones muy complejas. El ciego que pedía en el templo, como un ciego que esté pidiendo en el templo, eso es inconcebible. Él no tendría que estar ahí. La viuda que no tenía y que lo poco que tenía lo daba, era una viuda afligida. Y uno sabe que esa era la situación muy compleja que estaba viviendo en la época de Yeshua, y a los 30 años desaparece el templo, y a los pocos años toda la nación de Israel quedó en la diáspora. Es decir, cuando nosotros no hacemos una estructura para que no haya necesitado, llegamos a esas complicaciones gruesísimas. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga a reflexionar sobre este tema. Y el tema es, bueno, ¿cómo hacemos la sedacá? Bueno, ahí sería lindo compartir las conversaciones. Ya para terminar el pensamiento, quiero citar lo que dice el Rebbe Nachman de Bresle, que para mí realmente me cambió totalmente de lo que es la visión de la sedacá. Es una perla preciosa que les voy a compartir y dice así: a quien se le hace sedacá es más importante que la persona que da, porque Dios lo puso en este mundo para que podamos cumplir con la misma de hacer justicia. Y fíjense ustedes cómo les cambia la visión. No somos nosotros los importantes, son ellos, mucho más que nosotros, porque están puestos en este mundo para que nosotros podamos cumplir la misma de la sedacá. Para mí me cambió el chip mental, por eso lo quería compartir con ustedes. Bueno, estamos abiertos a preguntas, a lo que quieran, y bueno, muchas gracias por la atención también.